Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer la socialización del videito de los procesadores, ¿correcto? Entonces iniciemos igual que la pasada. ¿Quién me quiere participar? ¿Quién me quiere comentar qué le gustó de ese video? ¿Qué le llamó la atención? Este man donde se ponga pilas va a ser un gran youtuber. Ya tenemos youtuber en el programa. Ah, Juan, sí, sí, sí. Pues, profe, de pronto ahí me gustaría saber de pronto si la placa madre esa, tiene que ser compatible con el procesador o el procesador con la placa madre. Listo, entonces tenemos nuestra primera pregunta de Iván que nos dice si la placa madre tiene que ser compatible con el procesador o el procesador con la placa madre. Bueno, la respuesta es sí, los dos tienen que ser compatibles, tanto el procesador como la placa madre deben ser compatibles. ¿Por qué? Las placas madres, primero, vienen con un zócalo, un socket dependiendo del tipo del procesador. Segundo, vienen con una familia de procesadores admitidos para esa placa madre. Y pues ya teniendo la referencia de la familia de procesadores que acepta la placa madre, pues yo no puedo intentar colocarle otro procesador porque yo sé que no lo va a leer, ¿correcto? El procesador simplemente viene de fábrica con unas características, con unas velocidades de trabajo y él no depende o sea, él no se busca la placa madre, sino que usted tiene que buscar el procesador para su placa madre, ¿sí? Usted puede tener el procesador que quiera, pero pues si la placa madre no lo recibe, no le sirve de nada. Entonces, en estos casos, digamos que para armar un equipo, pues primero revisar qué placa madre utilizar o también qué procesador quiere y buscarle la placa madre a ese procesador. ¿Listo? Tenemos fallas técnicas, se nos fue el internet. Sí, ahora sí. Tuvimos problemas Ahora sí, técnicos, profe, se sí lo acaba de ir la escuchamos. energía aquí en el apartamento, pero pues ya me conecté al internet del celular y bueno, continuamos, ¿listo? Entonces, les estaba contando entonces de la placa madre y el procesador, ¿no? Pues que el uno depende del otro, pero digamos que no, que depende más de que usted revise bien, pues qué procesador quiere de pronto para la placa madre o qué placa madre quiere y busca el procesador, ¿listo? Pero digamos que es más importante en este caso que normalmente usted busca las características de un equipo por procesador y memoria RAM. Entonces lo más fácil sería que primero usted tome el procesador, ¿cierto? Y después del procesador vaya a buscar una placa madre que se le acople a ese procesador. Esa sería la respuesta a la pregunta de Iván, ¿correcto? Dayana. Listo, profe, listo. Listo, vale. De ahí también depende que el sistema operativo, profe, o sea, por así decirlo, si el procesador es de última generación, corre lo que sea. Bueno, ya vamos para allá. Entonces, respondo a Dayana, a Arnold y ya respondemos a Iván. Bueno, Dayana dice que si tienen que ser compatibles para que funcione. Entonces vuelvo y repito la misma respuesta que le di a Iván. Sí, tienen que ser compatibles. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y repito, las placas vienen diseñadas para una familia de procesadores. O sea, es decir, una placa madre marca Asus, digamos, eh, no, no viene diseñada para Intel y AMD, sino que viene o para Intel o para AMD, o para una familia pequeña de Intel y una familia pequeña de AMD. ¿Por qué? Porque es que los procesadores a medida que han cambiado de tiempo, si se dieron cuenta en la exposición, cambian también de tamaño y de composición. Entonces puede que en un procesador Core i7 el pin de transmisión, de recepción de datos o de procesamiento de la BIOS, digamos así, interpretación de datos de la BIOS, sea el pin 2, ¿sí? En un Core i7 el pin 2. Y en el Core i9 entonces el de procesamiento de datos no es el pin 2 sino el pin 5.
Entonces puede que en tamaño sean iguales, pero si usted llega y lo coloca, si usted llega y lo coloca en la placa madre, pues no le va a funcionar, porque está colocando el pin donde no es. ¿Listo? Me dicen que tiene de pronto que se va el sonido un poquitico. Bueno, voy a tratar de hablar más despacio, como para que se mantenga el sonido. Y si no, pues ya saben, terminamos la clasecita, yo renderizo el video y a más tardar en la noche o mañana bien temprano ya está el videito colgado, ¿listo? Y si tienen alguna duda, pues les escribo, les doy la respuesta aquí por el chat también, ¿vale? Entonces ya termino con Dayana y les escribo aquí por el chat la respuesta para que la tengan clara. Listo, entonces les decía que sí deben ser compatibles tanto el procesador como la board, debido a su estructura física externa y su composición interna, y también la composición electrónica y de distribución de las conexiones o pistas de circuito de la board. Listo. Bueno, la otra pregunta era, Arnold dice que ¿cómo pueden tener tantos transistores el procesador? Bueno, ¿qué sucede? La imagen que da Juan del transistor, pues es una imagen para que nosotros reconozcamos el transistor a tamaño real, ¿sí? Como realmente se vería ese componente electrónico. Pero realmente dentro del procesador son microtransistores, o sea, son tan pequeños, son circuitos integrados llenos de transistores tan pequeños que no los podemos observar. Entonces, por eso tiene muchos transistores, porque es que realiza la misma función del transistor, lleva la misma composición del transistor, pero pues en, en tamaños realmente milimétricos, o sea, y mucho más que milimétricos, yo diría que nanométricos. ¿Listo? Por eso puede llevar tantos transistores. Entonces voy a dar la respuesta aquí en el chat. De los transistores del procesador está en... Listo. Ya le respondí a Arnold y entonces Iván me preguntaba, Iván, ¿me puedes repetir tu pregunta, porfa? Si quieres la puedes escribir o por audio. Sí, profe, lo que pasa es que quería saber si el sistema operativo también tenía que ver con el procesador o el procesador corre lo que le pongan, dependiendo, digamos, si sea de Ah, última bueno. generación. Bueno, cuando lleguemos a sistemas operativos, entonces tocamos ese tema. Por ahora la respuesta es sí. Listo. ¿Qué más preguntitas tenemos? Dayana está escribiendo, por ahí veía que Brian también escribía, Mariana también escribía. Cuéntenme, ¿qué otras preguntas tienen respecto a la exposición de procesadores? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Eh, como nuestro compañero Iván dijo que algunos procesadores están más ambientados hacia el gaming y otros hacia manejar programas como de edición o algo así. Entonces Ujú. quería saber cuál es la diferencia entre esos procesadores. Bueno, entonces vamos para lo mismo. Brian nos pregunta, para los que de pronto no alcanzaron a escuchar,
que en la exposición se decía que había unos procesadores que van más enfocados al gaming y al diseño y otros procesadores, como su nombre lo indica, más al procesamiento de datos. Bueno, esto normalmente es la diferencia elemental y principal entre las dos marcas de procesadores principales que tenemos en este momento. Esas marcas son Intel y AMD. Sucede lo siguiente y les voy a dar mi opinión respecto a mi experiencia en la parte de mantenimiento y en mi experiencia en la parte también de edición, aunque no es muy grande, pero que he trabajado con empresas de diseños, de diseño gráfico y demás, y realizo los mantenimientos de algunas de esas empresas. ¿Qué sucede? Hemos encontrado lo siguiente, o yo he evidenciado lo siguiente. Intel es un procesador que se especializa en el procesamiento de información. Se especializa en el procesamiento de datos o procesamiento de información. Es decir, que la memoria de video o el espacio que trae ese procesador para video es muy pequeño, ¿correcto? Entonces simplemente depende del chip de video que tenga la placa madre o del video que le pueda entregar la placa madre. Y AMD es un procesador que al tener su memoria de video mucho más amplia que la de Intel, permite hacer procesamientos de video un poco más ágiles. ¿Qué hemos encontrado dentro de la experiencia y dentro de mi experiencia en el mantenimiento de, de este tipo de computadores y de procesadores? Es que AMD se enfoca en traer mayor velocidad de procesamiento de video en su procesador, en su parte interna, para mejorar los procesos relacionados al video en edición de video, de gamers, etcétera, en gráficos. Pero sucede que también hemos evidenciado que este procesador asume un desgaste más rápido que un procesador Intel. Primero se dice que el valor de estos procesadores es mucho más económico que respecto a Intel, debido a que los elementos que se utilizan para su creación, configuración y fabricación no son los más, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, los más finos en relación a los que utiliza Intel. Sucede que los procesadores AMD, vuelvo y les repito, a pesar de que son dedicados más al video, se desgastan más rápido y su vida útil es más corta que la de Intel. ¿Por qué? Porque es que al tener tanta capacidad de video dentro del mismo procesador, hace que el consumo de energía sea más alto. Al tener un consumo de energía más alto, recuerden que siempre se representa en calor. Y al tener una temperatura más alta, pues el desgaste de los componentes es mucho más rápido. En los elementos electrónicos, el peor enemigo de los elementos electrónicos es el calor. El recalentamiento es el peor enemigo de cualquier elemento electrónico porque le hace sufrir daños a los elementos internos que tienen, porque ellos van soldados a base de calor y a medida que aumenta esa temperatura, pues esos componentes se empiezan a afectar y se empiezan a dañar. Incluso algunos empiezan a perder su propiedad. Entonces, por esas razones que hay unos procesadores, o bueno, esas son las razones y las diferencias de los procesadores, que son unos para video y son unos para procesamiento de información. Termino con el tema y respondo a Dayana y Iván que me están haciendo preguntas por escrito. Eh, entonces, a mi opinión, es preferible que usemos el procesador para lo que fue diseñado, para procesar información. En este caso, yo consideraría que un computador para un alto rendimiento, un alto desempeño de tanto de procesamiento de datos como procesamiento de video, es bueno crearlo con un procesador Intel que tenga una buena velocidad de trabajo, una buena velocidad de reloj, que esté por encima de los 2 GHz y pues también que tenga varios núcleos porque eso facilita el procesamiento de datos. Y se le coloca a este computador una aceleradora de video potente para que pueda suplir esa deficiencia que de pronto tiene el procesador Intel en cuanto a memoria de video se habla.
¿Por qué? Porque yo considero que es mejor invertir un poquito más de dinero y que el procesador nos dure mucho más la máquina, tanto la aceleradora de video como la máquina, que nos ahorremos un poquito de dinero, tengamos un procesador que procesa mejor video, pero que al fin de cuentas en unos años se va a dañar más rápido que el otro. Entonces uno empieza a hacer comparaciones y se da cuenta que el rendimiento del AMD empieza a disminuir en cierto periodo de tiempo corto y el Intel sigue trabajando igual de duro a que cuando estaba nuevo. Entonces esa es mi consideración y es mi opinión. Hay gente que a veces difiere porque pues son amantes y son fanáticos de AMD o son fanáticos de Intel, etcétera, pero pues yo lo hago, les cuento respecto a la experiencia que he tenido en la parte laboral y con los equipos de cómputo. ¿Listo? Bueno, ya voy respondiendo. Entonces vamos con Dayana. Dayana dice, profe, ¿y si el mouse es el que manda como la información al procesador, cómo funciona para los portátiles? Funciona de la misma manera. Bueno, entonces recuerdo que en la exposición de Juan y de Dayana, creo que es. No, de Dayana no. De Mariana. Mariana. Bueno, eso. Gracias, Mariana. Ellos hablan un momentico, dan un ejemplo del mouse que como envía la información y demás. A diferencia del mouse óptico, en el mouse del computador tenemos un sensor táctil, ¿cierto? Es un sensor táctil que va en esa pantallita, ese cuadrito del mouse. Y que al colocar nuestro dedo, él responde a esa sensibilidad y a esa energía que nosotros cargamos en nuestras manos. De la misma manera, ¿cómo funciona el display de nuestro celular? Él responde a los sensores, los sensores capacitivos que él tiene, responden a la diferencia de voltaje que tenemos entre nuestro cuerpo y el dispositivo. Y hace exactamente lo mismo. Lee el punto en un plano cartesiano y se encarga de plasmarlo tal cual yo estoy realizando el movimiento, tal cual estoy realizando el movimiento dentro del mouse en el portátil. ¿Listo? Entonces eso es para responder a Dayana. Voy a escribir un momentico esas dos respuestas y ya continúo con las otras. Listo, entonces ahí acabo de colocar la respuesta de los procesadores, así como a grandes rasgos. Eh, bueno, entonces la siguiente pregunta es la de Dayana, ya respondo la de Dayana. Listo, ya le respondí a Dayana, vamos con Iván. Entonces Iván nos pregunta que por eso se muestran computadores con refrigerante. Correcto. Dependiendo de la exigencia que se le da al procesador, pues tenemos que alargar la vida útil. Pues y le repito, el mayor enemigo de los elementos electrónicos es el calor, el recalentamiento, el sobrecalentamiento. Entonces, si tenemos un buen refrigerante, pues sencillamente el computador siempre va a trabajar bien. Por eso es que yo recomiendo en los computadores que son AMD o computadores portátiles que se les da mucho uso, tener una basecita refrigerante que colabore a esa refrigeración que no la puede dar de manera óptima o suficiente el mismo ventilador que trae dentro de los equipos. Incluso, Hewlett Packard se atrevió a sacar algunos equipos sin ventilador porque supuestamente son autorrefrigerantes, pero pues son equipos que realmente su desempeño a medida que pasa el tiempo disminuye y llegan a dejar de trabajar bien pues debido a la poca refrigeración o buena refrigeración que traen esos equipos. Entonces por eso se muestra el refrigerante, se muestran equipos con refrigerante. Entonces voy a dar respuesta otra vez aquí en el texto a Iván y continúo respondiendo las otras preguntas.
Listo, entonces vamos con la pregunta de Andrés. Profe, ¿cómo así los núcleos vienen en un solo procesador? Bueno, Andrés, sí señor, los núcleos vienen dentro del procesador. ¿Qué sucede? Cuando ustedes trabajan de manera individual, pues ustedes tienen una opinión y ustedes asumen lo que ustedes están diciendo, lo que ustedes están pensando como la solución a su problema o a lo que se les plantea realizar, ¿correcto? Digamos en una actividad de formación. Eh, si yo les digo que realicen esa misma actividad en grupo, van a empezar a aparecer ideas de otra persona que pueden facilitar solucionar esa tarea o solucionarla de manera más sencilla o dependiendo ya de lo que ustedes decían, pues complicarla. Pero normalmente y usualmente lo que siempre sucede es que la tarea se hace de manera más simple. Por esa razón es que hay procesadores de varios núcleos, porque no es lo mismo que usted tenga todo un procesador trabajando en Word a que yo tenga un núcleo del procesador en Word, un núcleo del procesador en PowerPoint y un núcleo del procesador, digamos ahorita aquí en Discord. Tengo tres cabecitas, cada una independiente en una actividad diferente. Es decir, que no estoy sobrecargando al procesador en realizar la misma actividad. El mismo ejemplo que les, la misma actividad que hicimos de los videos es un ejemplo clarísimo de los núcleos. Si, ejemplo, Iván y Arnold que trabajaron juntos, Iván se encargó de un pedazo y Arnold se encargó de otro. O sea que bajaron la carga de trabajo de los dos y se la dividieron. Y cada uno puede hacer mejor su tarea porque tiene menor carga de trabajo, menor carga de actividades. De esa misma manera funcionan los núcleos del procesador. Son varias microcabecitas dentro del procesador que se encargan de realizar diferentes tareas. ¿Cómo funciona esto? Ojo, el procesador tiene la autonomía en qué momento es necesario activar otra cabeza para que trabaje. Tampoco es que entonces yo prendí el equipo, abrí un blog de notas y abrí un Word y entonces él me manda una cabeza para el blog de notas y otra para el Word. No, si él ve que son tareas sencillas, pues él solo asigna un núcleo a trabajar a esas tareas sencillas y ya. Solo cuando es necesario y cuando se está viendo afectado el rendimiento óptimo del procesador y de las tareas que se están realizando, de habilitar otro núcleo o de asignarle tareas a otro núcleo del procesador. ¿Listo, Andrés? ¿Claro? Voy a dar la respuesta entonces textual. Listo, entonces ahí está la respuesta de los núcleos y Juan nos acaba de compartir un video sobre los núcleos, lo recomiende, entonces para que ustedes, lo recomienda, perdón, para que ustedes pues, lo puedan ver más adelantico y tengamos a más profundidad o podamos entender de mejor de otra manera eh, o complementar también lo que estamos hablando acá, ¿listo? Bueno, seguimos entonces con las respuestas, íbamos en... Taran, tan, tan, los núcleos vienen un procesador con Android listo. Arnold dice,
Profe, ¿cuál es el mejor método de enfriamiento que hay para un procesador? Bueno, eso mejor dejémoslo cuando tengamos la exposición del video de sistemas de refrigeración, ¿listo? Porque si no le estaría quitando tema a otro de sus compañeros. Juan nos pregunta, profe, respecto a la pasta térmica, ¿específicamente está hecha para enfriar los dispositivos integrados de alto consumo o para qué es la pasta térmica en sí? Si se usa refrigeración líquida, ¿aún así se pone la pasta térmica? Bueno, vuelvo y repito, voy a tocar el tema de la pasta térmica y vamos a dejarlo de la refrigeración líquida para cuando tengamos la exposición de sistemas de refrigeración del procesador. ¿Listo? Entonces, la pasta térmica específicamente no es para enfriar, es para mejorar la conductividad del procesador al disipador de calor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que tienen que encargar, bueno, mejorar la conductividad y mantener la temperatura entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? El ventilador que está encima del disipador de calor de esa parte metálica, normalmente ¿qué hace? Se encarga de cambiar el aire, de hacer circular el aire. Por eso ese disipador que va debajo del ventilador viene con rejillas, viene como con caminitos como si fuera un laberinto, porque esos caminitos permiten hacer túneles de aire donde el aire tenga que intercambiar, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo la pasta térmica, estoy dando contacto metal a metal y entonces se me sobrecalientan los metales y no hay una buena conductividad del aire. En cambio, al colocarle la pasta térmica, tengo un elemento que se encarga de mejorar esa conductividad de la temperatura de un lado al otro y que las temperaturas entre el disipador y el procesador sean diferentes, que no sean la misma, para que a medida que se está enfriando el de arriba, se vaya enfriando el de abajo también. Porque si los dejo uno contra el otro, pues se van a sobrecalentar los dos y en ningún momento se va a enfriar. Entonces, para eso es la pasta térmica. No es únicamente para dispositivos de alto consumo, dispositivos integrados de alto consumo, no. Todos los procesadores se les debe colocar pasta térmica, en el caso de los computadores de escritorio. En el caso de los computadores portátiles, traen unas almohadillas que permiten la conductividad y duran muchísimos años más que la pasta térmica. Por eso en un computador de escritorio es recomendable hacer el mantenimiento interno si se usa bastante con regularidad el equipo cada 6 meses, porque cada 6 meses se debe realizar el cambio de esta pasta térmica. Lo de la refrigeración lo tocamos entonces y lo vemos cuando veamos la exposición de sistemas de refrigeración. ¿Listo, Juan? Entonces voy a escribir la respuesta de Juan. Listo, entonces íbamos aquí en Juan. Un segundo. La pasta térmica, listo, listo. Los núcleos son las cabezas, listo. Vale, entonces hablan. Arnold pregunta, profe, ¿qué significa 4 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits? Muy bien.
Le recomendé a los muchachos que explicaran ese pedacito. ¿Sí se entiende en el video o se explica o no se entiende? Listo. Entonces, a ver, los bits son la unidad de medida, no de la velocidad de procesamiento, sino mm, ya vemos lo de la cantidad de... Bueno, sí, tiene que ver con la velocidad de procesamiento. La cantidad de instrucciones que puede realizar dependiendo de la velocidad de procesamiento. ¿Listo? A eso se refieren los bits. Es decir, que puedo procesar de manera más rápida entre más bits tenga. ¿Sí? Todo eso va unido a la parte de los núcleos, a la parte de la velocidad de trabajo, de los hertz, etc. Entonces, entre más bits tiene, la velocidad de procesamiento es mayor, o sea, desarrolla las tareas más rápido. Pero eso también depende de los bits en los cuales es desarrollado el programa. ¿Sí? Digamos, en computadores antiguos hay unos programas de contabilidad que aún se usan en, en equipos muy viejos y esos programas de contabilidad son desarrollados para un procesamiento de 32 bits. Si yo utilizo un sistema operativo de 64 bits, es posible que se quede el programa, o sea, que no complete su desarrollo. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar a una velocidad mayor si el programa no fue diseñado para que trabajara a esa velocidad. ¿Correcto? ¿Y qué sucede? Entre mayor cantidad de bits hay, mayor cantidad de memoria RAM también puede utilizar el equipo porque tiene mayor capacidad de velocidad, de mayor capacidad de velocidad para el procesamiento de la información. Esperen a ver, trato de darles un ejemplo como yo siempre lo hago de manera sencilla. Mm, listo. Yo puedo ponerle el motor de un Transmilenio a un automóvil normal, pero el Transmilenio me lleva, digamos, unas 200 personas en el Transmilenio, pero el automóvil solo me lleva 5 personas. El motor me va a llevar el automóvil, el motor de Transmilenio me va a llevar el automóvil, pero solo me va a llevar a 5 personas. Si el límite de velocidad en nuestra ciudad es de 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Y el Transmilenio trabaja a esos 50 kilómetros por hora, pero me lleva a 200 personas, ¿cuál es más eficiente? Entonces, a eso me estoy refiriendo, a de pronto tener, obviamente en este caso va a ser más eficiente el Transmilenio porque me va a llevar mayor cantidad de personas. A eso nos referimos con los bits, los 16, los 4, los 16, los 32 y los 64 bits, ¿sí? Pero dependen también de la forma en que están desarrollados los programas y la velocidad de trabajo también que tienen estos programas. A medida, si se fijan, a medida que iban avanzando la cantidad de bits, iba avanzando también la cantidad de memoria RAM. Por eso cuando veíamos bueno, no hemos visto la memoria RAM, cuando entremos a ver la memoria RAM se van a dar cuenta que a medida que avanzaba el tiempo, avanzaba el procesador, avanzaba la memoria RAM. Juan dice que eso le suena a algo de cuello de botella. Correcto, sí señor. Por eso les estoy diciendo. En procesamiento de programas que están diseñados a 64 bits y procesador de 64 bits, es más rápido el trabajo de ese procesador que el de 32. Pero si usted tiene un programa que trabaja a 32 y lo monta en 64, le va a pasar lo que dice Juan, que es el cuello de botella. Va a llegar toda demasiada información, pero el programa no la puede procesar porque no fue diseñado para trabajar a esos bits. ¿Listo? Entonces los bits tienen que ver también con la velocidad de trabajo. Son los que se encargan también de la velocidad de trabajo. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. Virtual, listo. Entonces voy a responder aquí. Ah, no.
Arno, ¿sí te quedó claro? O de pronto buscamos un ejemplo más sencillo. Es que este no es tan fácil de entender. Sí, vale, perfecto, Arno, listo, gracias. ¿Alguien tiene más dudas con lo de los 4, 16, 64 bits o no? Como para... bueno, estás hablando de cadenas de cadenas de información. Sí, ahí, bueno, no hablemos de ese todavía, esperemos a que veamos discos duros y demás y ya explicamos las diferencias entre bit y byte, ¿vale? Matemáticamente, de pronto para que se exprese un poquito más fácil, es tener 2 elevado 2 elevado a los bits que tenga, o sea, 2 elevado a la 32 me da la cantidad de direcciones de memoria que puedo tener por cada byte de información. ¿Listo? Entonces, si son 64, pues es 2 elevado a la 64, o sea que tengo mayor cantidad de direcciones de memoria que puedo tener por cada byte de información, o sea, mejor velocidad de procesamiento. Casi todo se resume en que mejora la velocidad de procesamiento. ¿Listo? Entonces, velocidades de procesamiento, pero teniendo en cuenta diferentes a la velocidad de trabajo del procesador. Ojo, tengamos eso en cuenta que es diferente. No es lo mismo los hertz a los bits. No es lo mismo. Bueno, listo. Entonces continuemos. Los bits son la unidad menor de la velocidad de transmisión de los datos. Sí, ahí lo está escribiendo Steven. Perfecto, lo mismo que les estaba contando. Ujú, ujú. Listo, bueno, vamos hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de los procesadores? Profe, yo tengo una Juan tiene pregunta. preguntas. Arnold también. Eh, Profe, dime, Juan, dime que no entendiste. Dime, Arnold, escríbeme, Arnold, porfis. Bueno, Juan me dice que no entendió lo de los hilos. Listo, vale, entonces ya te explico qué es lo de los hilos. Bueno, los hilos es como las vías de acceso que tengo para un procedimiento, ¿sí? Ejemplo, para llegar a la autopista norte, yo puedo ir por
perdón, para llegar al portal de la 170, yo puedo ir por la séptima, o puedo ir por la autopista norte, o puedo ir por la Boyacá, ¿cierto? Los tres son diferentes hilos, ¿sí? Porque son vías distintas. Pero normalmente puedo llegar más rápido por la autopista norte porque tiene mayor cantidad de carriles. Es decir, que en este caso, pues ese hilo me lleva más rápido a resolver esa tarea. Les explico, no solo es para llegar al portal de la 170 como quiero llegar, sino también para cumplir otro tipo de tareas. Entonces, esos tres hilos me llevan al portal de la 170, pero es que yo tengo que hacer una parada antes en la séptima, yo qué sé, con 127. Entonces yo tengo que tomar la autopista y subirme hasta la 127 si decido coger ese hilo. Pues en ese caso es mucho más rápido irme por el hilo de la séptima, llegar a la 127 y después llegar al portal. ¿Sí? Los hilos son los caminos que se utilizan para realizar las tareas o el procesamiento de la información. Esos son los hilos. Todos ellos dependen pues de compartir unos recursos, de hacer y de todos esos recursos pues se les conoce como el proceso. ¿Sí quedó claro, Juan? Más o menos como una red, sí, más o menos, sino que aquí en este caso pues es en cuanto a procesamiento de información. ¿Listo? Bueno, después les explico, ya en una clase independiente, que esto tiene que ver con dos tipos de arquitectura, ahí es donde hablamos de 32 y 64 bits, que son las arquitecturas, y ahí explicamos mejor, o volvemos a tomar el tema de los hilos, ¿listo? Ajá. Juan dice x84, 64, sí, muy bien. Bueno, nos dice Steven Cabezas, ¿cuál es la tensión requerida que consume un procesador? No lo explicaron, pero quiero saber eso. Bueno. Eso sí toca investigarlo porque ese valor exacto no lo tenemos y depende de cada procesador. Entonces, turun, tun, tun. Bueno, en este momento no tenemos los valores exactos, pero sí te puedo decir que a medida que ha ido aumentando el desarrollo de los procesadores, ha ido disminuyendo, mírelo, aquí está, ha ido disminuyendo a medida que pasa el tiempo porque pues si se han dado cuenta, lo que siempre se busca es reducir el consumo de energía, o sea, reducir la potencia, reducir el calentamiento. Entonces, dependiendo del procesador podemos arrancar desde los 1.2 voltios hasta los 1.8 voltios o 2.5 voltios. ¿Listo? Recuerden que el voltaje que se maneja dentro del computador no es el mismo voltaje que viene de la toma eléctrica. Nosotros conectamos nuestro equipo a las tomas comunes de la casa que como ya lo vimos en circuitos manejan 110, 120 voltios. Pero de ahí pasa por un aparatico que se llama la fuente de voltaje, que ella es la que se encarga de transformar esta corriente alterna en corriente directa, ¿cierto? Y en transformar estos valores grandes de corriente que vienen desde nuestra toma cotidiana de la casa convencional a nuestro computador internamente. Entonces, dependiendo del procesador, pues el consumo de energía, el voltaje, la tensión requerida, es diferente dependiendo del procesador. Lo que sí puedo decir es que a medida que han avanzado los procesadores, esa tensión se ha reducido porque el consumo de energía también se reduce. ¿Qué pasaba antiguamente? Los procesadores siempre trabajaban a una velocidad. Ahora tenemos procesadores que vienen diseñados por instrucciones de software que trabajan a la velocidad que requiere el equipo. Yo puedo tener procesadores desde 1.8
hasta 3.6 GHz cuando es necesario, pero antiguamente el procesador me decía que era de 3.6 GHz y todo el tiempo trabajaba a esa velocidad. Ahora, debido a la inteligencia artificial, que tratan pues de que sea autónomo su trabajo y su desarrollo, se ha reducido el consumo de voltaje de los procesadores. ¿Listo, Steven? Sí, señor. Vale, vale. Entonces voy a dar la respuesta, Steven. Listo, Brian tiene otra pregunta. Profe, al haber muchos transistores en el procesador, pues debe tener un límite. Asimismo, llegará un punto en el que no pueden seguir sacando más generaciones. Bueno, Brian, la verdad, el ser humano es tan inteligente que no sabemos hasta dónde podemos llegar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros, cuando ya sale al mercado, eso lleva años de pruebas internamente dentro de los laboratorios de ellos o dentro de los procesos de fabricación. Es decir, que muy seguramente en este momento están desarrollando otro procesador y nosotros ni nos hemos enterado. Asimismo, cuando antiguamente, remontémonos a los picapiedra, ellos andaban en carros moviéndose con los pies, ¿correcto? Y ellos nunca llegaron a imaginarse que podríamos llegar a tener carros como los que tenemos ahora, móviles, prácticamente automáticos, o otros que ya andan solos, o otros principios como los principios electrónicos de seguir una línea y seguir un recorrido y un camino. Ahora tener aviones que andan en piloto automático, que usted le da unas coordenadas y ellos siguen la coordenada. Entonces podemos decir que no tenemos conocimiento de hasta dónde podemos llegar. Yo te podría decir que van a seguir sacando generaciones y que van a seguir avanzando tecnológicamente en el desarrollo de estos componentes. Sucede que además por marketing, o sea, por venta, es mejor, es mejor que siempre tengan en qué avanzar. ¿Por qué? Porque en el momento en que eso llegara a pasar, donde no hubiera forma de avanzar más, en ese instante quedarían todas esas empresas sin dinero porque no habría que comprarles. Entonces yo te aseguro que siempre, siempre va a haber algo más en lo que puedan avanzar. ¿Listo? Entonces voy a darle respuesta a Brian.
Bueno, listo. Por aquí hay una pregunta de Steven Cabezas. Ya miramos, realmente no había tocado ese tema con nadie, no había revisado, entonces voy a dar una revisión y trataré de explicarte. Si no, lo podemos dejar pendiente. Ujú. Ya, listo. La microoperación de fusión es un sistema desarrollado que permite fusionar eh, varias actividades de procesamiento en una sola para desarrollar las tareas de forma más rápida. Eso es lo que hace, es una fusión de diferentes microarquitecturas y microoperaciones para poder desarrollar las tareas más fáciles. Entonces voy a dar la respuesta a Steven. Listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, vamos con Juan. Juan nos quiere comentar que están haciendo la computadora cuántica, ceros y unos a la vez, 1000 veces más rápidos y ya está hecha y funciona en una habitación vacía literal. Ahí está. Ya tenemos otro avance que de pronto no conocíamos. Gracias, profe. Brian dice, una alternativa podría ser los procesos cuánticos o bueno, se teoriza. Listo. David López dice, ¿se puede dañar un procesador? ¿Se puede arreglar? Bueno, ¿se puede dañar un procesador? Sí. ¿Se puede arreglar después de dañado? De poder se puede, porque de esta vida podemos hacer muchas cosas, pero realmente es muy difícil. Voy para allá. Dañarse, pues tenemos que tener mucho cuidado. Por eso vienen desarrolladas las placas para cierto tipo de procesadores, para que no haya confusión en cuanto a su estructura física y podamos colocarlos o anclarlos a las placas, ¿sí? Por eso, por eso podemos decir, por eso vienen para diferentes familias, para evitar ese tipo de errores. ¿Cuál es el daño más común en un procesador? Si usted se da cuenta, el procesador, como lo mostraron los chicos en el video, viene forrado, viene totalmente forrado, o sea, los circuitos integrados no los vemos, él viene totalmente protegido por una placa metálica, llamémosla de aluminio o tantalio, bueno, viene protegido por una placa metálica. Incluso hasta de nuestra energía estática puede venir protegido siempre y cuando no toquemos los pines, la parte de abajo que es donde se reciben las instrucciones, las entradas y salidas del procesador. Se puede dañar siempre y cuando usted, primero, no le toque esos, si usted le toca esos pines o le toca los conectores, los puntos conductores, y usted no se ha descargado con energía electrostática, lo puede dañar, aunque es muy poco probable. Se puede dañar también por desgaste del procesador, porque hizo corto y se dañó debido a un pico de voltaje o algún mal manejo de la board o algún mal funcionamiento, se puede dañar también. Se puede dañar porque le parta una de las paticas que trae abajo para su trabajo. También se puede dañar por eso. Y arreglarlo, pues tocaría desbaratarlo todo, ingresar a revisar cuál fue lo que se dañó. Si es una patica, pues tratar de soldarla, etcétera. Pero es muy, muy, muy difícil, casi que imposible arreglar un procesador. Entonces, no, lo que yo puedo decirle en este momento es que yo no lo he visto hacer ni lo he hecho, entonces es muy, muy complicado, ¿listo? Entonces voy a responder a David aquí por el escrito.
Bueno, Juan dice, internamente es muy difícil arreglar un procesador por el tamaño de sus transistores y pues también por el encapsulado y tamaño de los transistores. Voy a complementar aquí con lo que dijo Juan. Listo. Listo, muchachos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna duda? Cuéntenme. Iván nos está escribiendo. Listo, Iván dice que no tiene más preguntas. ¿Alguien más alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el tema? ¿Se ha entendido hasta el momento lo de las partes del computador? Mañana es sábado. Hasta el lunes nos volvemos a encontrar. Listo, chicos. Entonces, pues por hoy podemos dejar hasta ahí nuestra sesión. Les agradezco mucho. Me gusta que participen. Me parece que están engomados con el tema, por decirlo así. Los veo muy atentos, muy receptivos. Incluso me atrevería a decir que están más atentos que si estuviéramos allá en la parte presencial. Listo, muchachos, entonces así quedamos. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde y nos vemos entonces el lunes nuevamente a las 7 de la mañana. Sí, claro, el lunes continuamos con exposiciones porque tenemos que terminar de ver todos los temas, los diferentes temitas y para posteriormente hacer nuestra evaluación. Listo, muchachos, entonces disfruten su tarde y hablamos entonces el lunes. Recuerden a las 7 de la mañana, ¿no? Bueno, chao chicos, que estén bien.